Estamos en un tiempo en que necesitamos hacer cosas nuevas, necesitamos redoblar nuestro esfuerzo para mantenernos en pie y salir victoriosos. Necesitamos apagar los dardos de negatividad, de tentaciones que recibimos a diario a través de las noticias. Necesitamos vencer al mundo y las dificultades que éste presenta. Y necesitamos llenarnos de paciencia y abrazarnos a las promesas de Dios. Pero, ¿por dónde empezamos? Empezamos por reconocer que Dios es el creador de todas las cosas y que solo en Él podemos habitar confiados. Solo en Él encontraremos palabras de vida, instrucciones para que nuestras vidas den en el blanco. Te invito a conocer al único y verdadero Dios, al Dios de la Biblia, a través de la Biblia. En un momento más de reflexión como lo venimos haciendo. Y cuando hablamos de Dios y hablamos de su palabra, la Biblia, inmediatamente viene a nuestra mente la idea de fe. Para entrar en este tema, te invito a compartir la historia que está en el libro de Marcos, capítulo 2, verso 1 al 12. Puedes buscar allí en tu Biblia el capítulo 2 del libro de Marcos. Nos cuenta allí la escritura. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirles: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. De aquí podemos extraer que estaba Jesús en una casa, y a donde estaba Jesús se juntaron muchos. Y como no podía ser de otra manera, Jesús, la palabra de Dios hecha carne, estaba allí predicando, enseñando las instrucciones de vida dadas por Dios, por el Padre. Y vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, nos dice la escritura acá, ¿no? Sin duda que tanto los 4 amigos como el paralítico que era llevado por ellos, no tenían ninguna duda, tenían la seguridad que al llegar a Jesús, al estar con Él, su problema, su enfermedad, sus males, se terminarían. Tan seguros estaban que al llegar y no encontrar el lugar por donde llevarlo hasta Jesús, subieron al techo y lo abrieron al techo, y desde allí lo bajaron a su amigo delante mismo de Jesús. Y dice que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Vemos aquí el milagro más poderoso que puede haber, mucho más importante que desarraigar una montaña y echarla en el mar. El milagro mayor que un hombre puede ver o experimentar es el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Jesús
hizo luego, por añadidura, el milagro menor. Le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Por otra parte, vemos en esta historia que la fe produce gloria para Dios, ¿no? Se nos refiere que todos se asombraron y glorificaron a Dios. Y la fe nos hace ver cosas que nunca antes habíamos visto, ¿no? Allí dijeron los que estaban allí: nunca hemos visto tal cosa. Pero cuando nos referimos a la fe es importante aclarar que la cultura no produce fe, el estudio no produce fe. En esta historia vemos a los escribas y doctores de la ley que estaban allí sentados, tenían mucha ciencia, tenían conocimiento, pero no tenían fe. La fe es un don de Dios, un regalo de Dios, ¿no? Lo dice el libro de Efesios en el capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 17, la Escritura nos dice con claridad cómo alcanzar la fe, ¿no? Dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Para que la palabra de Dios produzca fe, es decir, para que Dios nos hable a través de ella, hay que leerla en el Espíritu. Tenemos que tener nuestro tiempo de comunión con Él, nuestro tiempo de oración y nuestro tiempo de lectura y meditación en lo que Dios nos está hablando. Entonces, podríamos preguntarnos: ¿qué es la fe? En las Escrituras encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra convicción, nuestra certeza debe estar en las instrucciones y promesas del Creador, del único y verdadero Dios, el Dios de la Biblia. Pero en las circunstancias en las que estamos viviendo, en el medio de la crisis que está atravesando el mundo en general, puedo decir: ¿para qué sirve la fe? ¿No? Y comenzábamos diciendo que necesitamos estar en pie, necesitamos vencer las tentaciones, vencer las dificultades, vencer el escepticismo. Y en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 11, verso 20, nos dice la Escritura: bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Vemos aquí que cuando nos dice: pero tú por la fe estás en pie. La fe nos sirve para estar en pie, es la herramienta que Dios nos ha dado para permanecer en pie aún en el medio de las dificultades, para permanecer navegando aún en el medio de la tempestad. Por otra parte, la fe también nos proporciona una familia, y no una familia cualquiera, sino nos proporciona la misma familia de Dios. El libro de Gálatas, en el capítulo 6, verso 10, nos dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Vemos aquí que no solamente la fe nos sirve para estar en pie, sino que también nos acerca, nos permite conocer una nueva familia, la familia de Dios. Por la fe podemos apagar todos los dardos de fuego que Satanás envía, ¿no? Todas las tentaciones, todas las aflicciones, las angustias, para desviar nuestra atención, así como otro tipo de ataques también. El libro de Efesios, en el capítulo 6, verso 19, el Señor nos dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. También la fe es un instrumento que nos sirve para vencer el mundo, vencer todos los ataques, las circunstancias en las que nos envuelve la sociedad actual, alejada de Dios, distanciada de Dios.
sumida en los deseos carnales. El libro de Juan en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, verso 4, dice la palabra: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por otra parte, por medio de la fe aumenta nuestra paciencia, y por medio de la fe y la paciencia podemos alcanzar, heredar las promesas que Dios ha dejado para sus hijos. En el libro de Hebreos capítulo 6, versos 11 y 12, nos dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Principalmente la promesa del Espíritu Santo, ¿no? Gálatas 3:14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Dios tiene grandes y maravillosas promesas para cada uno de nosotros. Dios tiene grandes y maravillosas promesas de vida, cuidado y provisión para ti. Es tiempo de activar la fe. Y vimos hace algunos minutos en Romanos 10:17 que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hoy más que nunca necesitamos poner en marcha nuestra fe, oír las instrucciones de Dios para que nuestras vidas den en el blanco. Tenemos que tener en cuenta que sin fe es imposible agradar a Dios. El mismo libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 6, nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. El Evangelio, la buena noticia de Dios, es por fe y para fe. Necesitamos tener esa convicción, esa certeza de que Dios existe y que Dios es galardonador, es premiador, recompensador de los que le buscan, ¿no? Veamos qué maravillosamente bueno y misericordioso es Dios, que ni siquiera habla de cuando le encontramos, sino aún cuando recién estamos buscando, Él ya nos está premiando, recompensando con la fuerza necesaria para poder seguir adelante, para estar en pie. En Romanos capítulo 1, verso 17, nos refiere la Escritura: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El justo vive por la fe. Vemos que la fe es el instrumento que Dios nos ha dado para vivir en esa vida de abundancia, en esa vida de plenitud que Él nos promete por medio de la mediación, la intercesión de su unigénito Jesucristo. Todo lo que no proviene de fe, nos dice la Escritura, que es pecado, es transgresión a las instrucciones de Dios para que nuestras vidas den en el blanco. Es errar al blanco, es alejamiento de Dios. Romanos capítulo 14, verso 23, nos dice el Señor: pero el que duda sobre lo que come es condenado, pero porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Vemos que la falta de fe nos separa de Dios, y esa separación de Dios hace que transgredamos las instrucciones, que no tengamos en cuenta los preceptos, los mandamientos, los estatutos que Él ha dejado, y que todo eso que ha dejado es la guía perfecta para que nuestra vida dé en el blanco, para mantenernos en pie, para vencer las dificultades. Por eso decimos que en este tiempo necesitamos activar nuestra fe para salir victoriosos, para permanecer
avanzando día a día y no ser derribado por las circunstancias que estamos atravesando a causa de la pandemia, de la crisis sanitaria, de la crisis económica. Jesús en persona intercede ante el Padre para que la fe no nos falte. Lo dice, lo refleja allí el libro de Lucas en el capítulo 22, verso 32. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vemos aquí al propio Jesús rogando ante el Padre para que nuestra fe no decaiga. Entonces, a esta altura la pregunta es si quieres tener fe, quieres activar nuestra fe, ¿no? Para tener fe es necesario recibir a Jesucristo en tu corazón, y en ti habitará el autor y consumador de la fe. En nuestro próximo encuentro continuaremos descubriendo y conociendo aspectos prácticos de la fe, porque hoy más que nunca necesitamos activar nuestra fe. En tiempos de cuarentena te invito a seguir conociendo a Dios a través de la Biblia, compartiendo un tiempo de enseñanza los días sábados a las 9:30 de la mañana y los martes a las 15 horas por este medio, o en el momento que tengas disponible y puedas ver este video y enviarnos tus inquietudes o consultas por el chat de Fe Santa Cruz del Lago, vía WhatsApp al 3541-579-024, por email al correo de comunidaddefe.bscl@gmail.com. Te animo a visitar también nuestra página web, comunidad-de-fe.gindofree.com, donde encontrarás información acerca de nosotros, del ministerio que integramos y de las comunidades de fe en las distintas localidades de la provincia. Allí encontrarás también enlaces al sitio de Ministerio Bíblico Internacional, a Facultad Bíblica, a Retorno TV y las demás páginas de las comunidades de fe, con acceso a enseñanzas bíblicas, charlas, radio, mensajes al corazón, estudios bíblicos avanzados y mucho más, con contenido de alto valor para que nuestras vidas den en el blanco. Desde aquí, un gran abrazo. Soy Alejandro Pérez Baroni, pastor plantador en Comunidad de Fe de Villa Santa Cruz del Lago. Es mi deseo que Dios guíe cada uno de tus días, guarde tu vida, la de los tuyos, y envíe las más grandes y ricas bendiciones, para que tu fe no aumente, para que tu fe esté activa y puedas mantenerte en pie, que todos juntos en esta familia de Dios, en la gran familia de la fe, permanezcamos firmes. Te bendigo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, y espero que nos encontremos el próximo martes a partir de las 15 horas y los sábados a las 9:30.